teaching elder, es reverenda, es pastora también a tiempo parcial en una iglesia en Louisville, en Beachmont, y ella va a explicar un poquito quizá lo que está haciendo, y también trabaja a tiempo completo por la Agencia Presbiteriana de Misión en la oficina central de nuestra denominación, en publicaciones y en recursos humanos. Muchos de los recursos que tenemos en español, los grupos bíblicos que usan el currículo, gracias a Dios por ella es lo que lo prepara, lo coordina. También muchas de nuestras liturgias que nosotros usamos en diferentes contextos y grupos, y también en los domingos, la oración de apertura, las oraciones de declaración de confesión de pecado. Ella lo organiza, ella lo prepara, y es una bendición no solamente para nuestra iglesia, si usted saberlo, sino también para las iglesias hispanas en toda la nación y en Puerto Rico. Es un honor tener con nosotros a nuestra hermana reverenda Maritza y su mamá también, Blanca, que está con nosotros, que la acompaña. Le vamos a escuchar. Por favor, apagar sus celulares o ponerlo en vibración y poder estar pendiente para escuchar la palabra que va a ser leída. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Génesis capítulo 2, también Génesis capítulo 3 y Mateo capítulo 4. Si usted no tiene una Biblia, nos deja saber, les regalamos una Biblia para que la traiga consigo y también pueda llevársela a su hogar. Y también la lectura estará en la pantalla, por si acaso, si es mucho, simplemente puede mirar la pantalla. Génesis capítulo 2, verso 15 a 17. Y luego leeremos Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Y brincamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Vamos a prepararnos en este momento orando al Señor para que nos ilumine y luego leemos la palabra escrita. Señor de la gloria, te agradecemos por la bendición de tener tu palabra. Ella nos habla de tu fidelidad. Danos entendimiento para guardar tu enseñanza. Enséñanos a amar tu voluntad de todo corazón. Tú eres fiel desde el principio hasta el fin. Ayúdanos a interpretar tu palabra siendo fieles a ella, y capacítanos para cumplirla en nuestras vidas. Por Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 3, 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse,
entretejieron hojas de higuera. Mateo 4, versículos 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándola a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esta es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. El pastor me dijo que tuviera cuidado con eso ahí, porque si no tenía cuidado pues podía deslizar. Y yo pensé, quizás sería bueno empezar el sermón de San Martín. No. Buenos días nuevamente. Como dijo el pastor, mi nombre es Marisa Galván Valle. Trabajo en las oficinas de Louisville, Kentucky, específicamente con todo lo que tiene que ver con recursos en español de la iglesia. También trabajo con una comunidad, es una iglesia que se llama Beachmont Presbyterian Church, a tiempo parcial, y esa comunidad es muy especial. Pero antes de hablar de esa comunidad, estaba cayendo en cuenta de las conexiones que tengo con esta congregación. La primera conexión siendo, por ejemplo, que Ginette y Rogelio me conocen desde que era así de chiquita. No, mentira. Me conocen desde que estábamos en el mismo presbiterio, en el presbiterio de San Juan. Yo pertenecía a la iglesia presbiteriana en Atorrey y ellos estaban en la de Caparra, así que vieron mucho de mi desarrollo dentro de la iglesia. La segunda conexión es que yo soy la pastora de Beachmont Presbyterian y Olga viene de esa iglesia para acá, así que nos conocemos y conozco a su hermano y a su familia también. La tercera conexión es algo que yo no me gusta admitir muchísimo, pero aparentemente hay gente que sabe de esta conexión, así que es mejor que salga al mundo, y es que mi cuarto apellido es Carlo. Yo no sé si usted conoce un Carlo en esta congregación. Dale, mira allí. Y sí, soy su prima segunda. Mi madre es prima hermana del señor Carlos que está allí. Así que, y lo admito, ¿ves? Viste, lo admití al frente de toda la congregación. Así que hay muchas cosas que me unen a esta congregación y es un honor para mí estar con ustedes en esta mañana. Como les dije, mi congregación en Louisville es muy particular. Tiene personas de diferentes partes de Estados Unidos. Tiene personas de Honduras, México, Cuba, Puerto Rico, El Salvador, México. Así que tiene personas de diferentes países, igual que ustedes. Pero también tenemos la particularidad que tengo personas del sur de Sudán. El sur de Sudán, si usted sabe su geografía y su historia, es el país más joven del mundo. Hace como 4 años que se hicieron un país, se separaron, el país del Sudán se separó.
y ahora hay sur de Sudán y Sudán. Y en ese país se hablan muchos dialectos, pero el mayor que se habla es el árabe. Y es bien interesante, una de las cosas que yo he aprendido dentro de ese contexto de adoración es a decir gracias Jesús en 3 idiomas. Obviamente, gracias Jesús en español, porque todos los domingos todo se hace en 2 idiomas, o sea que predicamos en español e inglés todo el tiempo. Así que se forma el revolú, como decimos en Puerto Rico. Thank you, Jesus, en inglés. Cuando estoy hablando mucho español, la lengua no funciona en inglés. Y en el árabe que se habla en el área de Sudán, se dice Shukuru Yesu. Shukuru Yesu. Así que, eso, vamos, Olga a lo mejor me puede ayudar al final a hacer algo, voy a hacer un invento al final. Pero son cosas que se me han quedado y cada vez que voy a algún lugar las comparto con la gente porque son cosas que yo no sabía y que entonces se convierten en parte de mí. Es hermoso que nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de todos los domingos disfrutar de la palabra, aprender de la palabra de Dios, ser transformados y transformadas por la palabra de Dios. De tal manera que, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, si usted recuerda algún versículo bíblico especial e importante, yo sé que si yo voy, por ejemplo, de este lado, dígame un pasaje bíblico, solamente dónde está en la Biblia. Dígame. Míralo. De acá, alguien que me diga algo. Diga. Guápate. Ok, eso yo no lo sabía, fíjate. Ajá, de allá. ¿Alguien de esa área de acá? ¿No saben Biblia? ¿Qué pasa? Mira el pastor. Salmo 23. ¿A alguien le gusta el Salmo 23 en esa área? Ok, ahí tienen. Entonces acá, alguien de acá, algo que me diga, algo favorito. Ya tenían tiempo de buscar en Google. Juan 3:16, ¿qué dice? Eso todo el mundo lo sabe, gracias. De tal manera que Dios habló del viento. Pero, o sea, todos tenemos esos versículos particulares que nos llenan, que nos han hablado en un momento particular. A mí me fascina cuando yo estoy pasando por una experiencia de alegría o por una experiencia de tristeza o de estrés o de cualquier otra cosa, cuando de repente sale en mi cerebro algún cántico, algún himno basado en la Escritura, alguna lectura bíblica que he aprendido y tengo la bendición, la realidad de poder trabajar con la Biblia todos los días. Eso es parte de una de las bendiciones de trabajar en lo que yo trabajo. Tengo que mirar Biblia todos los días. La mía no agarra polvo en una esquina. Te lo digo y lo disfruto muchísimo. En un momento de mi vida donde estaba en un proceso extremadamente largo, ya yo había llegado a un punto en que estaba decepcionada, desesperada, que no sabía qué iba a hacer. Y de hecho tenía conversaciones con Dios todo el tiempo. ¿Por qué tú me llamaste a hacer esto si no va a llegar a ningún lado? ¿Por qué tú me pones a hacer estas cosas y parece que yo soy la única que te creo? Porque aparentemente nadie más te cree menos yo. Y de repente en una de estas discusiones con Dios de lloriqueo y de frustración, recordé algo que está en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando convencido de esto, en el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará o la completará, dicen algunos pasajes bíblicos, hasta el día de Cristo Jesús. Lo cual en mi mente se transfirió a una canción que dice, el que la buena obra empezó, será fiel en completarla en ti. Cuando yo sentí eso, cuando yo descubrí esa lectura bíblica en los archivos de lo más profundo de mi ser, porque salió así de repente,
yo sentí esperanza. Y eso me ayudó a tener la paciencia que yo necesité para que se completara ese proceso. Y gloria a Dios, se completó y todo está bien. Estamos aquí, vamos a decirlo de esa manera. El pastor me había dicho que iban a hacer una presentación sobre la misión en Santo Domingo. Y para mí eso es un ejemplo clásico de cómo la palabra nos transforma y nos llama y surge en nosotros de manera tal que algo que es palabra se convierte en acción. Algo que es pensamiento se convierte en una realidad. Y cuando estaba viendo el video por segunda vez, pensé, esto es la aplicación clásica de dos cosas. Uno, de esa música que está durante el video. Si yo pienso que de Dios viene mi socorro, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta que eso era una de las cosas que decía la canción. Si yo me doy cuenta de que Dios es mi socorro, yo no puedo hacer otra cosa que responder a la gracia de Dios por ser mi socorro, que ser socorro para otra persona. Y por lo tanto, cuando veo una situación en donde definitivamente la palabra socorro, ayúdenme, está prevalente ahí, pues yo lo que hago es que respondo, porque si Dios es mi socorro, entonces yo tengo que socorrer a otras personas. La segunda parte del video tenía que ver con, me encantó, y la primera vez fue bendición, y la segunda vez fue más bendición, y la tercera vez fue, y me encantó como que de repente, y más bendición aún. Y eso me acordó que Jesús estaba en un monte y de repente la gente le dio hambre. Y de repente le dice a los discípulos, miren a ver qué van a hacer porque esta gente tiene hambre. Y nosotros lo único que hay por ahí son panes y peces. Tráiganme los panes y los peces. Y nosotros trabajamos con eso. Y Jesús multiplica los panes y los peces. Y todo el mundo es saciado de tal manera que hasta sobran canastas de panes y peces. Si yo sé que eso está en la Biblia y que Jesús se preocupa no solamente por el bienestar espiritual o psicológico de las personas en su predicación, sino que también se preocupa por el aspecto físico de las personas, entonces yo no puedo hacer otra cosa que actuar como mi maestro y buscar maneras de ser un multiplicador de bendición, un multiplicador o multiplicadora de panes y peces, un multiplicador de arroz, aceite, galletitas y hasta vitaminas porque mi mamá tiene asma. Así que esa parte de la palabra, esa parte que nos llama, esa parte que se mete en nosotros y nos hace actuar, es extremadamente para la vida de las personas cristianas. Y ciertamente es algo que yo como la anciana docente, y yo no sé si usted significa que es docente, significa maestra. Cuando nosotros nos dicen ancianos y ancianas docentes, nos dicen, es importante para ti enseñar. Y aprender esa palabra es extremadamente importante. La Biblia no se puede quedar en una esquina agarrando polvo. La Biblia tiene que ser una parte esencial de nuestra vida, como lo vemos en la vida de Jesús cuando se enfrenta a esas tentaciones. Jesús y todo el pueblo judío consideraban que la palabra de Dios era algo importantísimo. De tal manera que usted se puede imaginar que usted agarre a su nieto o nieta, hijo o hija, sobrinito y sobrinita, y cada mañana por la mañana lo sienta, y en vez de estar con todo el apuro del universo o jugando con ciertas cosas que hay por ahí que se llaman teléfonos celulares o iPads, usted se sienta y vamos a leer esta porción de la Escritura antes de comer. Y lo mismo por la tarde y lo mismo antes de acostarse. Para el pueblo judío esas cosas eran extremadamente importantes y eran parte de su fibra, de su identidad como pueblo escogido por Dios. Ellos sabían que Dios los había escogido. Estaban rodeados de otros pueblos que creían
hasta que el viento era un dios, el árbol era un dios, la serpiente era un dios y todo lo demás era dioses. Y ellos, en medio de esa situación, tienen que mantener esa identidad, tienen que conocerse a sí mismos de manera tal que conozcan verdaderamente a ese Dios que les ha dado la vida, que los sacó de Egipto, que hizo todas estas cosas y que los amó una y otra y otra y otra vez, aun cuando una y otra vez el pueblo le dio la espalda. Porque es ahí la gracia de Dios, en que no se da por vencido con su pueblo. Así que Jesús tenía toda esta capacidad, había estado estudiando desde pequeño, su familia era una familia justa, en donde se seguían todas estas cuestiones de leer la palabra y estudiar la palabra. Así que después de su bautismo, lo encontramos en el desierto. El Espíritu lo lleva al desierto. Este es el momento en que como que es la recta final. Para nosotros los pastores y las pastoras quizás es el examen de ordenación. ¿Quién sabe? Es el examen final que usted necesita para obtener la licencia que usted quiera, ¿verdad? Así que es el momento quizás más crucial y difícil de la vida de Jesús. Va al desierto y allí se encuentra con este personaje que algunos le dicen el maligno, otros le dicen el demonio y otros le dicen el diablo, ¿verdad? Y es tentado 3 veces. Lo interesante de las 3 veces, y si usted busca Deuteronomios en su Biblia de papel o en su Biblia electrónica, lo puede encontrar, es que Jesús utiliza Deuteronomio una y otra vez para contestarle a las tentaciones que les está presentando el diablo. ¿Cuál es la primera? La del pan, ¿verdad? Mira, tú tienes hambre, pues convierte estas piedritas en pan. Entonces Jesús utiliza Deuteronomio 8:3 para decirle al diablo básicamente, yo no voy a usar el poder que tengo para satisfacer mi necesidad personal porque no hay que hacerlo. No hay necesidad. La segunda es, estamos en el techo del templo, te vas a tirar para que los ángeles de Dios vengan a rescatarte. Y Jesús le dice, búscate Deuteronomio 6:16 y verás que yo no voy a usar mi poder para asegurar mi sobrevivencia, para asegurar mi seguridad. Y lo tercero es que lo lleva a esta montaña para que vea todos los reinos del mundo. Y le dice, si me besas los pies, esta es la versión de Marisa, ¿ves? Si me besas los pies, pues entonces yo te voy a dar todo el poder político que tú quieras. Y entonces Jesús le dice, espérate, búscate Deuteronomio 6:13 y te vas a dar cuenta que yo no voy a usar mi poder para tener fama o estima. Yo no voy a usar mi poder para probar a Dios. Dios no está ahí para que yo lo use para mi propio beneficio. Notemos que lo que Jesús está haciendo aquí, en cierta manera, es hablando de no utilizar su poder. Y yo le digo, a veces yo no pienso en esto, pero Jesús tiene el poder para de la primera hacerle al diablo y sacárselo del medio, ¿correcto? ¿Creemos eso? ¿Amén? Porque hermanos y hermanas, yo les aseguro aquí y ahora, bien noticia, ¿ves? Que el diablo no tiene poder. Nosotros a veces le damos más poder al diablo del que tiene. El diablo no se puede aparecer en todas partes, no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente tampoco. Así que Jesús tenía el poder y tiene el poder para sacarse de encima al diablo. Y sin embargo aquí, cuando es tentado a utilizar todo ese poder, no lo hace. Es contrario a la historia en donde vemos cómo Adán y Eva sí caen en la tentación de querer
tener poder. Dios les dice, tienen todos estos árboles aquí. ¿Cuál es su fruta favorita? Díganme. Mango. O mango, para decirlo en español más inclusivo. ¿Ves? Tienen un árbol de mango o de mango. Ajá, ¿qué más? Papaya, lechosa. Tienen árboles de papaya por allá. ¿Algo más? Quenepa, ok, también hay quenepas que le den. ¿Qué más? Lo que usted quiera. Hay árboles de todas las frutas habidas y por haber en la historia de la humanidad. Y lo único que tienen que hacer es no comer de uno. Y by the way, me acabo de dar cuenta, le dice, si comes de ese árbol, te vas a morir. ¿Y de cuál árbol quieren Adán y Eva? Del que se van a morir. No, los seres humanos no hacemos eso. Cuando mi mamá, que está ahí sentada, me decía, Marisa, no juegues con fósforo. ¿Qué quería hacer Marisita? Jugar con fósforos. Y tiene una cicatriz aquí para probarlo. Porque se puso a quemar una de esas bolsas o fundas de plástico y le cayó la funda y la punta. Y ahí se quedó. Es un recuerdo de que uno tiene que obedecer a sus padres por el resto de su vida. Así que nosotros tenemos esa tendencia a como que retar la autoridad. Y más cuando me entero de que si como de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, voy a ser como Dios. Yo creo que vale la pena arriesgarme si voy a morir o no. Y caen como mango reventado al piso. Y vemos cómo esas dos historias son tan diferentes en el sentido de que unos desean este poder que no deben desear, que les va a perjudicar, y caen en la tentación. Y vemos a un hombre que tenía todo el poder del mundo para hacer las tres cosas que el diablo dijo que hiciera, y no lo hizo. Una de las personas que comenta sobre este pasaje dice que este pasaje no presenta tres tentaciones, sino que lo que hace es que presenta tres variaciones de la misma tentación. Y es porque el diablo no se quiere dar por vencido y quiere tentar a Jesús para que dependa de su poder. No de Dios, no de la palabra de Dios, no de lo que él sabe que es la misión de él en la tierra, sino de su propio poder. Como dicen por ahí, el poder corrompe. ¿Y el poder absoluto corrompe? Absolutamente. Así que el diablo sabe que si logra convencer a Jesús de que haga estas cosas, Jesús va a vivir, va a ser transformado de tal manera que no va a poder hacer su misión. Porque hermanos y hermanas, cuando vivimos la vida buscando poder, el poder hace todo lo contrario de lo que nosotros queremos. Usted tiene más poder, usted vive más inseguro y no puede no puede cerrar los ojos por la noche pensando en quién me quiere quitar el poder. Necesita hacer mítines y hacer cosas para que lo adulen, porque yo tengo que estar seguro de que tengo poder. Queremos que nos echen flores y nos adulen, porque queremos que reconozcan ese poder. ¿Usted te imagina a Jesús viviendo de esa manera? Lo que iba a lograr ese poder era lo mismo que estaba sucediendo con alguien que intentó una y otra vez de dañar a Jesús, que se llama Herodes. Herodes, que mató a sus hijos precisamente porque quería quedarse con el poder. O Pilato, que se limpió las manos porque quería quedarse con el poder. O los mismos discípulos, en ciertas maneras, peleando por quién es el más importante, Jesús, para tener más poder. O la misma madre de Juan y Santiago, mira, los nenes se pueden sentar a la izquierda y a la derecha, porque querían tener poder.
Así que el propósito de Dios en nosotros no se logra si lo que estamos haciendo es tratando de buscar poder, de que nos reconozcan como buenos cristianitos o buenas cristianitas. Esta persona también plantea que esa tentación de poder nos afecta a nosotros como iglesia. Y él dice que esas 3 variaciones de la tentación son las siguientes. 1, está la tentación de hacer algo milagroso. Cuando Jesús hace milagros en la Escritura, usualmente no los hace para que todo el mundo diga, oh, este es el Hijo de Dios. Los hace porque alguien que estaba enfermo era rechazado por su familia y su sociedad y necesitaba ser restaurado. Lo hace porque la gente cuando estaba enferma o ciega, la gente decía que era una maldición que le había caído encima a esa familia. Y eso no era verdad porque Dios los amaba y por lo tanto Él hacía ese milagro. Lo hacía para apuntar la vista del ser humano al Dios de gracia, no a Él. Y nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de cuando hacemos cosas, que la gente no vea a nosotros, no nos vea a nosotros, qué bueno es fulanito y fulanita. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que en su gracia inspira a hombres y a mujeres a actuar en su voluntad. La segunda tentación es la de crear un espectáculo. Eso le pasa mucho a los cantantes, ¿ves? Hay que tener cuidado cuando uno canta. Y tiene que tener un sentido de humildad. Porque yo estoy segura de que las 2 cantantes de aquí, y yo ciertamente, porque yo dirijo las canciones, así que me estoy montando en el mismo bote, no tengo ningún deseo en que la gente, ay, qué voz tan brutal tú tienes. Yo siento la presencia de Dios cuando tú estás cantando aleluya. Y ese no es el problema. El problema es que uno se lo crea. El problema es que uno piense, yo soy tan buena, yo canto tan lindo, que yo soy la que logro que la gente sienta la presencia de Dios. Y entonces me esfuerzo más, me pongo más bonita, me pongo así bien fabulosa. ¡Woo! Porque pienso que la gente me está mirando a mí. Pero eso no es lo que es. Se supone que usted no me mire a mí, ni las mire a ella. Se supone que usted esté mirando a Dios, que esté sintiendo a Dios. Así que esa tentación de espectáculo está en nuestras vidas constantemente. Y no solamente, yo las estoy usando a ellas, las estoy fastidiando, ¿verdad? Un poquito. Pero es en todo. Yo no soy una buena hija para que todo el mundo me dé medallones de buena hija. Es por gratitud. Porque le agradezco a esa señora lo que ha hecho por mí. No porque nadie lo admire. Y así en el trabajo, así en la escuela, así en todos lados. Examine sus propósitos. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Y la tercera es la tentación de tener poder político. Y no se preocupe, yo no voy a hablar de política aquí. Pero la realidad es que si usted mira todas estas tentaciones en conjunto, usted se va a dar cuenta de que la tentación era hacerle las cosas fáciles a Jesús. Por ejemplo, si yo me tiro del templo hacia abajo, yo no sé por qué usualmente yo pensaba en esta tentación sin que hubiese gente alrededor del templo. Pero eso no era así. Usualmente alrededor del templo estaba toda la gente high class del pueblo de Israel. Estaban los fariseos, los saduceos, los que ustedes quieren, añadirle por ahí. Estaba la gente más importante. Así que si Jesús se tiraba de ahí, la gente iba a decir, oh, ese es el Hijo de Dios, adorémosle. Los fariseos no iban a pelear.
El pueblo de Israel iba a reconocer que este era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, cero peleas con fariseos, cero enseñanzas a los discípulos, cero peleas con los saduceos, cero preguntitas de a quién tienes que amar más o menos, cero cruz. Y sin embargo, cuando a Jesús le ofrecieron villas y castillas, dijo que no. Y pasó por todas las cosas que nosotros vamos a recordar en Cuaresma. Y pasó por una cruz. Por usted y por mí. Por amor a ti y a mí. Por darme salvación a mí y a ustedes. Y a ustedes también. Así que este hombre, por gratitud, por entrega, por compromiso, decide no usar su poder, sino agarrarse de la palabra de Dios, agarrarse de la voluntad del Padre y seguir adelante su camino. Hay gente que dice que el pecado que sucedió en Edén no necesariamente es la desobediencia, sino que se trata de la ingratitud del ser humano. Nosotros como seres humanos a veces no sabemos valorar todo lo que Dios nos da. Si usted se va desde el principio de que usted no es bueno, de que usted no merece la gracia de Dios, y como quiera Jesús vivió, murió y resucitó por usted, y usted está aquí celebrando, adorando, dándole gracias a Dios por la salvación que recibió, siendo marcado por esa salvación de manera tal que la vida no es tan horrible, que aunque usted está pasando por la peor tribulación, usted recuerda el amor de Dios y se agarra de Él. Si yo reconozco esa gracia, yo tengo que ser marcado por esa gracia de tal manera de vivir en gratitud. Y Adán y Eva no entendieron eso. Les dieron todo, les dieron aliento, les dieron vida, les dieron comida, les dieron un lugar donde vivir. Y como quiera, quisieron más. Y fueron desagradecidos con Dios. Y sin embargo tenemos a Jesús, que tiene todo el poder, que es el Hijo de Dios. Y es humilde y agradecido. Y utiliza ese don de la palabra de Dios que ha aprendido desde pequeño para evitar caer en el deseo de poder, para evitar esa tentación del diablo. Y da gracias a Dios a través de la felicidad de tener discípulos y a través de la tristeza de estar peleando con fariseos, a través de la alegría de ver a gente, a niñas resucitadas, a gente que estaba enferma y ahora tienen salud, y a través del rechazo extremo que lo lleva a que la autoridad lo lleve a una cruz. Y como quiera, vive en agradecimiento a Dios. Como les dije, yo estoy pastoreando a tiempo parcial en una congregación. Y esa congregación ha pasado por muchos problemas. De tal manera que no tienen dinero para pagar a un pastor o pastora a tiempo completo. Obviamente, yo trabajo 13 horas semanales, menos cuando estoy en Florida. No. No, déjame no meterme en problemas. Me acabo de acordar que estoy en el internet. Y estábamos en ese proceso final de cerrar todas las cosas. Y uno de los ancianos gobernantes, que se llama Kevin, había pasado por todas las circunstancias difíciles de la iglesia. Y eso como que lo había marcado. Y me manda un correo electrónico y me dice: Marisa, yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque yo no sé si esto se va a terminar. ¿Qué tal si el comité de ministerio del presbiterio nos dice que no? ¿Qué tal si encuentran alguna falta? ¿Qué tal si no aprueban contrato? ¿Qué tal si no quieren que tú estés aquí? Y yo recordé
cierto pasaje bíblico, el que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Y le escribo a Kevin, y yo no sé ni qué decirle, porque nosotros tenemos tantas reglas del libro de orden en esas cosas que lo único que se me ocurrió es decirle, Kevin, te voy a regalar algo que me ha servido a mí durante mucho tiempo. El que la buena obra empezó, será fiel en completarlo. Cuando estábamos dando el informe a la congregación de que por fin habían hecho todo y se había aceptado todo, Kevin se para y dice, la realidad es que esto definitivamente es obra de Dios, porque el que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Y cuando terminó todo eso, en un momento dado que estábamos hablando, me dice, Marisa, yo creo, si mal no recuerdo, que tú eres la única pastora que me ha citado Biblia en un momento como ese. Y yo me quedé, ¿perdón? La palabra de Dios tiene poder, y poder del bueno. Tenemos que esforzarnos por conocerla. Tenemos que esforzarnos por hacerla nuestra, porque es nuestra mejor aliada en situaciones de dificultad. Usted tiene que esforzarse porque esa es la única manera de conocer íntimamente a Dios. Y yo le invito a que la haga suya, a que la haga tan suya que usted no pueda hacer nada en su vida sin recordarla, sin recordar esa palabra que ayudó a Jesús en sus tentaciones, que ayudó a Kevin, que me ayuda a mí y que lo ha ayudado a usted en todo momento. Nosotros decimos gracias Jesús, ¿correcto? Gracias Jesús. Así que yo les quiero regalar, les voy a regalar otra. Nosotros cantamos una canción mucho en la iglesia donde yo estoy, y ya que ya está ready, aparentemente. En la tradición africana, la persona que está al frente llama y la congregación contesta. Esta canción dice así, déjame buscar porque no estoy bien. Ok. Shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu. ¿Ve? Así es que va la canción, es bien sencillita. Pero yo les canto a usted y usted me canta para atrás. Yo voy a cantar con ustedes para que no se pierdan. Olga, ok. Shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu. Gracias doy, gracias Jesús. Gracias doy, gracias Jesús. Gracias doy, gracias Jesús. Gracias doy, gracias Jesús. Thanking you Jesus, thanking you Jesus, thanking you Jesus, thanking you Jesus. Shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu, shukuru, shukuru Yesu. Gracias Jesús. Amén. Aleluya. Shukuru. Shukuru algo. ¿Qué fue? Jesús. Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios. Amén. Y queremos darle la gracia a Maritza por venir, estar con nosotros, su mamá también. Y como yo dije en el primer culto, no es para que el cerebro se le hinche, ¿right? Pero en realidad ustedes no saben la bendición que ella es para todas nuestras congregaciones hispanas. Amén. De tener una persona reformada, presbiteriana, educada y con el amor y la pasión por la palabra de Dios y poder compartir eso con todas las iglesias
Gracias a Dios por la tecnología, a través de correo electrónico, los currículos que tenemos, la liturgia. Y realmente tenemos que reconocer personas que son perlas en nuestra iglesia. Y ella es una de nuestras perlas que tenemos en la iglesia presbiteriana.